Hoy ya vamos a empezar con un tema nuevo que es integrales dobles. Hagamos un breve repaso de las integrales definidas, de lo que es la suma de Riemann que vimos en análisis 1. ¿Se acuerdan en cálculo 1? Cuando uno tenía una integral de una función en un intervalo AB, uno lo que hacía era sumar estos rectángulos, ¿ven? Porque básicamente el símbolo de esta integral es una suma. Ahora vamos a tener una suma doble cuando hagamos integrales dobles, ¿no? Y la integral esta representa ¿qué cosa? Para una función positiva, representa la superficie debajo de la gráfica. Uno lo que hacía era, bueno, tomaba este rectangulito, un rectangulito cualquiera, el ancho, que es un delta x, y lo multiplica por la altura de la función en un punto intermedio de este subintervalo, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno hace tender n a infinito, el número de subdivisiones, bueno, eso se llama suma de Riemann. Acá les escribí que en el caso de que f de x sea mayor que 0 sobre el intervalo AB, entonces la integral definida representa el área comprendida bajo la gráfica de la función y el eje x. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, es repaso. Es como para ir haciendo un precalentamiento para lo que se viene ahora. Ahora nosotros vamos a tener funciones de dos variables, es decir, una z igual a f de xy. Y la representación gráfica de eso, ¿qué es? Una superficie en R3, como esta superficie. Vamos a volver a hacer algo parecido. Pero ya no, la integral doble va a representar el volumen bajo la gráfica. Ese número, porque en definitiva uno va a obtener un número. Y ese número va a representar el volumen bajo la gráfica si la función es positiva. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con integrales dobles en regiones rectangulares. Por eso el tema de hoy es muy sencillo, es muy fácil, como para que empecemos despacio. Ya la clase que viene vamos a ver integrales dobles de funciones de regiones más complicadas, más complejas, ¿no? Supongamos que tenemos este rectángulo, en este caso es un cuadrado, a su vez lo dividimos en varios rectangulitos, fíjense, y tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo dividimos en 10, ¿no? En 10 así y en 5 así. Tenemos 50 rectangulitos acá. Bueno, lo que uno va a hacer es, a cada rectangulito tiene un área, ¿no es cierto? Entonces va a multiplicar el área por la altura de la función en un puntito intermedio del rectangulito. Y acá están los 50 cuerpitos, las 50 cajitas, hexaedros serían, porque son cuerpos que tienen 6 caras. Bueno, y la representación, fíjense, acá está el volumen, acá ya la damos como un volumen, pero acuérdense, no necesariamente un integral doble tiene por qué ser un volumen. Un integral doble es un número. Entre otras cosas, el número puede representar el volumen bajo la gráfica. Y lo representamos así, la integral doble sobre la región R por rectángulo o región, de f de xy, diferencial de área. El diferencial de área representa estos rectangulitos que están acá. ¿Y cómo lo definimos el rectángulo este? Bueno, lo vamos a definir como los xy, tales que x se mueve entre a y b, e y la variable y se mueve entre c y d. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo se lee esa expresión de la integral doble? ¿Esto que está acá? ¿O lo que es la región? No, lo de arriba. Lo de arriba, esto es la integral doble sobre la región R de f de xy diferencial de área. De ahora en más, en las integrales dobles, ya no vamos a tener diferencial de x, como teníamos en análisis 1.
va a aparecer un diferencial de área, que normalmente va a ser diferencial de X, diferencial de Y. Por ahí, alguna otra variable, como podría ser R por el radio y θ, un ángulo, cuando empleemos coordenadas polares. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, y hay que definir, cuando uno calcula integrales dobles, es fundamental tener bien definida la región de integración. Por eso, estas son las regiones más fáciles, porque acá son rectángulos, fíjense. Acá uno podría decir que X e Y se mueven entre 0 y 2, ¿ven? Entre 0 y 2 y entre 0 y 2, ¿de acuerdo? Y esta es la función, la función es este paraboloide elíptico, fíjense, que sería un medio, por lo tanto este 16 sería un 8 que está acá, y es descendente, fíjense, porque va negativo, y es elíptico, ¿por qué? Porque este coeficiente y este coeficiente son distintos. ¿Lo ven todos, chicos? Esta superficie que está acá es la representación gráfica de esta función. ¿De acuerdo? Bueno, voy a seguir. Acá les escribí un texto para que lo lean. No sé si ya tienen, recién les acabo de subir, no sé si ya se subió todo el archivo de esta teórica. ¿Se fijaron? A mí no me llegó. ¿No te llegó todavía? ¿A ninguno le llegó? Bueno. No, a mí esperemos. tampoco. Bueno. Después lo veo. Interpretación geométrica de la integral doble, volumen bajo la gráfica. Bueno, vamos a asumir que la función es positiva sobre la región R. La función es positiva, como acá. Esta es muy parecida a la que vimos recién. Muy, pero muy parecida. Lo único que la otra tenía un medio. Esta es más grande, fíjense. Toca acá en 16. La otra era 16, pero dividido 2, por eso 8. Fíjense que esto es igual y esto es igual, pero acá también hay que dividir por 2, ¿no es cierto? Bueno, en la figura anterior observamos que la región de integración es un rectángulo, que a su vez lo dividimos en varios subrectángulos más pequeños. Llamamos delta A, o sea, delta A, esto que está acá es delta A, al área de cada subrectángulo y tomamos un punto interior del mismo, XY, XJ. No necesariamente tiene por qué ser su centro geométrico. Evaluamos la función en dicho punto, lo cual nos dará una altura dada por f de XY, XJ. ¿Se entiende eso? Básicamente lo que uno hace es superficie de la base por la altura. ¿Cuál es la altura? Esta. Tomamos el valor de la función en un punto intermedio. Acá se ve también. Bueno, evaluamos la función en dicho punto, lo cual nos dará una altura dada por f de XY, XJ, y multiplicamos por el área del subrectángulo delta A, obteniendo así un volumen. Si sumamos sobre todos los volúmenes, nos va a dar aproximadamente el volumen bajo la gráfica. Si tomamos 4 rectángulos, como se ve en la figura, el volumen tendrá un error considerable. ¿Ven, chicos? Acá se nota que el volumen es muy, muy burdo, muy aproximado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tomamos solamente 4 rectángulos. Pero vamos a ver qué pasa si aumentamos el número de divisiones. Si aumentamos el número de divisiones, cuando estamos integrando bajo esta misma función, fíjense, nos van a quedar más cajitas, más cajitas, cada vez más. Fíjense, acá el volumen da 41, acá 44 y acá 46. Acá tenemos con una división de 16, 8 y 4. Uno tendría que hacer, se refiere a 4, que es 4 por 4, tiene 16 rectangulitos de base, ¿no? Acá tiene 8 por 8, 64, y acá 16 por 16, bueno, tiene como más de 200. ¿De acuerdo, chicos? Si aumentamos el número de subrectángulos en la región de integración, el volumen se aproximará cada vez más al valor real, como se observa en la figura. Bueno, el delta X, ¿cómo lo calculamos? Bueno, hacemos B menos A sobre M. B
B menos A sobre M sería el número de subdivisiones que tomamos en X, y N el número de subdivisiones que tomamos en Y, donde M es el número de divisiones en el intervalo AB y N es el número de divisiones en el intervalo CD. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Bueno, y finalmente, la integral doble sobre F, de F sobre el rectángulo R, bueno, es esto, así se expresa, lo mismo que les di antes, y es una suma doble de Riemann. Si es que este límite existe, fíjense, hacemos tender las divisiones, tanto en X como en Y, los intervalitos a infinito, si es que este límite existe. Esta sumatoria se llama suma doble de Riemann. Bueno, si la función es mayor o igual que 0, ¿qué pasa? Entonces, el volumen del sólido, que está por encima del rectángulo R y por debajo de la superficie Z, es esto. El volumen es la integral doble de f de xy sobre el rectángulo R. Y acuérdense del diferencial de área. ¿Se entendió, chicos? Hasta ahora todo mucha definición, mucha teoría. Como para saber qué estamos haciendo. ¿Se entiende por qué es el volumen? Porque si yo tomo este rectangulito, por ejemplo, la base, acá es un rectangulito, y la multiplico por el valor de la función en un punto intermedio, yo lo que estoy haciendo es superficie de la base por la altura, o sea, superficie por altura, dimensión 2 por 1, dimensión 3, volumen. ¿Se entiende? ¿De acuerdo, chicos? Y acá se ve claramente, esto es un área y esto es una altura. El valor de la función es una longitud. Y esto es un área, o sea, longitud por área me da volumen. ¿Está? ¿Qué son M y N? M y N son las subdivisiones que uno hace en el intervalo tanto de AB como CD. ¿Está bien? O vos tenés este intervalo, este sería el intervalo X. Bueno, acá haces, no sé, 1000 subdivisiones y acá haces 2000. Bueno, uno tiene que hacer tender estas M y N a infinito. Hacer que estos rectangulitos que están acá sean infinitesimales, que tiendan a infinito. ¿Se entiende? Es el proceso de integración que ustedes vieron para una variable. Lo único que era en una sola variable, ahora lo hacemos en dos. ¿Se entiende, chicos? Perfecto. ¿No? Sí, sí. ¿Entendieron? Bueno. Muy bien. Veamos algunas propiedades de las integrales dobles. Si nosotros tenemos la integral doble de una suma de funciones, podemos dividirla en dos integrales. ¿Lo ven, chicos? Si yo tengo la integral doble de f más g, puedo hacer la integral doble de f más la integral doble de g, obviamente sobre el mismo rectángulo, sobre la misma región, ¿no es cierto? Si tenemos una integral doble de una función por una constante, bueno, la constante sale afuera de la integral. Entonces es una constante. Si f de xy es mayor o igual que g de xy, para toda xy en R, entonces, ¿qué pasa? Bueno, la integral doble de f de xy va a ser mayor o igual que la integral doble, acá va g de xy, chicos. Uno prepara el PowerPoint y después le encuentra errores. Bueno, acá todos entendieron que acá va g, ¿no? Sí, sí, se entiende, profe. Acá va g. Bueno, corríjanlo. Muy bien. Para tener en cuenta, el significado físico o geométrico de la integral doble no necesariamente es siempre un volumen. Por ahora nosotros lo encaramos el problema, por llamarlo de alguna manera, de la integral doble como un volumen. Le quisimos dar una interpretación física, matemática, pero no tiene por qué ser un volumen integral doble, puede ser muchas cosas. Aparte es un volumen si la función es positiva. Una integral doble inclusive le podría llegar a dar 0,
porque el volumen, uno tiene un volumen positivo por encima del plano XY y otro volumen idéntico pero negativo, por debajo del plano Z igual a 0. Entonces podría llegar a darle 0 a la integral doble. Bueno, para tener en cuenta, el significado físico o geométrico de la integral doble no necesariamente siempre es un volumen. El número obtenido puede representar, entre otras cosas, la masa de una lámina muy delgada. Lo vamos a ver cuando veamos aplicaciones de las integrales dobles en la clase que viene. La carga eléctrica superficial, ¿está? El momento de primer o segundo orden de un cuerpo laminar, es decir, un cuerpo muy delgado, o simplemente un número real sin ningún significado en particular. ¿Se entendió, chicos? Puede ser muchas cosas una integral doble, inclusive hasta un área, porque de hecho vamos a calcular áreas de gráficas mediante el empleo de integrales dobles. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sigamos. Bueno, resolviendo integrales dobles. A ver, el proceso de integración es muy, pero muy sencillo. Muy sencillo porque va a consistir en integrar primero respecto de una variable, dejando a la otra quieta como si fuese una constante, y después recién integramos respecto de la otra variable. Bueno, vamos a leer el texto que les preparé, a explicarlo. Cuando resolvemos una integral doble, siempre vamos a obtener un número real. Eso les quedó claro, chicos, ¿no? Siempre vamos a obtener un número. Lo cual no quiere decir que durante el proceso de resolución no tengamos que hallar funciones primitivas. Lo vamos a tener que hacer. Ustedes utilizarán en matemática, pero por ahí, si la integral doble es muy sencilla, por ahí es más fácil hacerla a mano. De hecho, lo vamos a hacer, pero nuestro resultado final será siempre un número real. Está claro eso, ¿no? Para resolver una integral doble sobre una región rectangular se procede así. Se integra la función con respecto a una de las variables, viendo a la otra como si fuera una constante. ¿Está? Se halla la primitiva y se evalúa en los extremos del intervalo, obteniendo así una nueva función que dependerá de la variable que dejamos como constante. Se halla la primitiva de esta y se evalúa en los extremos del intervalo, obteniendo finalmente un número real. Fíjense, acá tengo una integral doble. X se mueve entre A y B, y se mueve entre C y D. Les puse entre paréntesis para que vean. Primero integro respecto de Y, y después respecto de X. Y se mueve entre C y D, y X se mueve entre A y B. Entonces, resuelvo esta integral. Cuando yo resuelvo esta integral, que está acá, fíjense, la integral entre C y D, de f de x y diferencial de y, esto me da una función que depende de x. Yo, mientras tanto, cuando resuelvo esta integral a x, la veo como una constante, la dejo quieta. Para mí es una constante x, como si fuese un número. E integro una integral simple de una variable, como hacía en el año pasado. Bueno, una vez resolví esta integral, me va a quedar una función que depende de x. Y ahí sí, ahora esta función la integro entre a y b y voy a obtener un número real. El primer paso voy a obtener una función que depende de x por el orden que seguí, ¿no? Podría haber integrado primero respecto de x y después respecto de y. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, resolver. Fíjense, acá tenemos una integral doble. ¿La ven, chicos? Primero voy a integrar respecto a y. La función que voy a integrar es x cuadrado por y. Y se mueve entre 1 y 2. Y x se mueve entre 0 y 3. O sea, primero voy a resolver esta integral. ¿La ven? Entonces, si yo resuelvo esta integral, ¿cómo la voy a ver a x? Como una constante. Acá está, ¿ven? La integral entre 1 y 2 de x cuadrado por y diferencial de y. O sea, mi variable de integración es y.
Y a x la miro como una constante, como si fuera un número, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar, la integral de y es y cuadrado sobre 2, y cuadrado sobre 2, por x cuadrado, esto lo dejo quieto, y evalúo entre 1 y 2, entonces acá me va a quedar 2 al cuadrado 4, ¿no es cierto? Dividido 2, 1 al cuadrado 1, me va a quedar un medio, un medio, me va a quedar 2 menos un medio, 3 medios de x cuadrado. Esto es lo que yo llamé a de x. Ven que me quedó una función que depende solo de x. Y ahora integro esto, lo que me quedó, 3 medios de x cuadrado, 3 medios de x cuadrado entre 0 y 3. ¿Me van siguiendo o se perdieron? No, lo sigo. ¿Seguro? A ver cuántos son. Tenemos Sí, profe. 36 alumnos. Bueno, Sí, profe. ¿cuál es la integral de x cuadrado? X cubo sobre 3, ¿no? X cubo sobre 3. ¿De acuerdo? Bueno, el 3 lo puedo sacar. Esto no es que está elevado al cubo, ¿eh? Estos son los límites de integración. Yo tendría que haber utilizado este corchete. Este 3 pasa acá. Bueno, 3 al cubo, 27. El 3 con el 3 se van, me va a quedar 27 medios. ¿De acuerdo, chicos? ¿Entendieron cómo vamos haciendo? Primero integré respecto de y a x la veo como una constante. Y cuando resuelvo la primera integral, que no hace falta ponerla así aparte, yo se las puse aparte, cuando uno tiene cancha lo hace directamente. Yo se las puse aparte para que vean cómo se va haciendo. Una vez resolvemos la primera integral, me va a quedar una función que depende de la otra variable, en este caso de x. Y ahí sí, después el resultado final va a ser un número. Como ven, tienen que hallar primitivas. A diferencia de análisis 1, acá no van a encontrar la integral indefinida, cuya razón principal de la integral indefinida es hallar la primitiva. No, ustedes van a tener que hallar una integral definida, un número. ¿Está? Lo cual no quita que durante el proceso de integración necesariamente van a tener que hallar las primitivas de la función que están integrando. ¿De acuerdo? O podrán hacerlo directamente con el matemática. Bueno, vamos a ver ahora esta misma integral, pero cambiando el orden de integración, es decir, primero integrando respecto de x y después respecto de y. ¿Ve? Acá está. Integro primero respecto de x y después integro respecto de y. Si integro primero respecto de x, tengo que poner acá entre qué y qué números se mueve x. X va de 0 hasta 3. E y va de 1 hasta 2. Si yo integro esto respecto de x, ahí la voy a ver como qué cosa. Acá está. Como una constante. ¿De acuerdo, chicos? Entonces esto me va a quedar. La integral de x cuadrado, ¿cuánto es? X cubo sobre 3. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Por y. De y me la olvido, es como si fuese una constante. Bueno, evalúo, me va a quedar 3 al cubo, 27. 27 tercios. Esto es 9i. ¿Se entendió? Me quedó una función que depende exclusivamente de y. Ahora esta función 9i, la voy a integrar entre 1 y 2. Y esto me va a quedar 9 y cuadrado sobre 2 entre 1 y 2. ¿Se entiende? Bueno, 2 al cuadrado 4, dividido 2, bueno, el 2 lo puedo sacar, 9 medio, me va a quedar 2 al cuadrado menos 1, 4 menos 1, 3, 27 medios. ¿Ven que dieron lo mismo? ¿Ven, chicos, que da lo mismo? Tiene que dar lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, las regiones rectangulares son las más fáciles de integrar. Son las más fáciles de integrar. Esto que yo acabo de mostrarles se llama teorema de Fubini. Porque el teorema de Fubini me dice que yo puedo cambiar el orden de integración en las
regiones rectangulares. Y el resultado tiene que ser el mismo. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Teorema de Fubini. Si f es continua en un rectángulo R, donde, bueno, la R son los xy, tales que x está comprendido entre A y B, mayor o igual que A, menor o igual que B, y es mayor o igual que C, menor o igual que D, entonces, ¿qué pasa? El teorema de Fubini me dice que, bueno, esta integral doble yo la puedo expresar de esta manera, integrar primero respecto de y, o integrar primero respecto de x. Ejemplo, evalúe esta función sobre el rectángulo R, donde R es, ¿qué cosa? Son los xy, tales que x se mueve entre 0 y 2. Y la variable y se mueve entre 1 y 2. ¿Me van siguiendo? Entonces ahora lo expreso con las integrales. Voy a integrar primero respecto de y. ¿Entre qué y qué números se movía y? Entre 1 y 2. Entonces, y se mueve entre 1 y 2, y x se mueve entre 0 y 2. ¿Me van siguiendo? Ahora, esto, como yo les dije, vamos a integrar primero respecto de y. Cuando yo integro esto respecto de y a x, la veo como una constante. Entonces, acá me va a quedar x por y, y acá me va a quedar y cubo sobre 3. El 3 con el 3 se simplifica. ¿Lo ven, chicos? Con y entre 1 y 2. Bueno, vamos a poner acá 2, 2, 1, 2 menos 1, y acá me va a quedar, bueno, 2 al cubo, que es 8, menos 1. ¿Está bien? Bueno, en definitiva, esto me quedó esto, ¿no? X menos 7. Acá me quedó 8 menos 1, 7. Acá me quedó 2x menos x, 1x. X menos 7. ¿Me siguieron, chicos? ¿O se perdieron? Bueno, esto lo van a poder ver en sus casas porque yo se lo subí. Ahora me voy a fijar si no lo tienen todavía en el chat. ¿No apareció? No, todavía no. Bueno. ¿Se entendió hasta acá, no? Se entendió. Bueno, ahora resolvemos esta integral en x. Me va a quedar x cuadrado sobre 2 y 7x, entre 0 y 2. Y esto da menos 12. Ahora vamos a cambiar el orden de integración. Vamos a integrar primero respecto de x y después respecto de y. X se mueve entre 0 y 2 e y se mueve entre 1 y 2. Bueno, esta me va a quedar x cuadrado sobre 2 menos 3x cuadrado entre 0 y 2. Bueno, hacemos las cuentas, me va a quedar 2 bueno, me va a quedar 2 al cuadrado 4, dividido 2, 2. 3 por 2, 6 y cuadrado. ¿Lo ven? Bueno, y ahora esto lo integramos respecto de y. Me va a quedar 2y menos 6y cubo sobre 3. El 3 con el 0 simplifico, me queda un 2. Bueno, ¿ven que da menos 12? Queda exactamente lo mismo. Bueno, y yo cortaría acá. Para hacer la primera clase, muy sencillita, muy cortita. ¿Necesitan alguna explicación adicional? Si no, largamos con Andrea. Por mi parte no, profe. Andrea, ¿quieres largar? Claro. ¿Cómo es el proceso de una integral doble? Nosotros estamos integrando las funciones o las regiones más sencillas, que son rectángulos. La clase que viene, ya no vamos a tener más rectángulos, vamos a tener cosas así. Regiones de este estilo. ¿Lo ven, chicos? Donde ya no me va a quedar una cajita.
X se mueve entre A y B, e Y se mueve entre F1 y F2. No, no. ¿Se entiende? Vamos a ver regiones más complicadas para integrar, como esta. Fíjense, una parábola por abajo y otra parábola por arriba, y me encierran en esta región D. Lo que acabamos de darle fue un pantallazo, una introducción. Primero que interpreten el concepto de integral doble. Y que una integral doble tiene muchos significados. Uno de ellos es el volumen, pero sirve para muchas más cosas una integral doble. ¿De acuerdo? Y la clase que viene vamos a ver integrales dobles sobre regiones bastante más complicadas, que están delimitadas por curvas, por funciones. Y vamos a ver coordenadas polares. Y la otra clase vamos a ver aplicaciones de las... Bueno, y en esa misma clase les voy a dar aplicaciones de las integrales dobles. Vamos a ver cómo andamos de tiempo.